tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ideas y Sociedad, el programa que busca hablar de aquellos grandes temas que han marcado el pasado, que están marcando el presente y que marcarán el futuro de Chile. Y para eso, en general, buscamos conversar con aquellos actores que han sido relevantes dentro de los últimos años, que lo están siendo hoy y que pueden ser actores de cambio en el futuro. Y para eso hoy día me acompaña una gran amiga, diputada Paz Charpentier, abogada, profesora universitaria. ¿Cómo estás, Paz? Bien, estimado Fernando, muchas gracias por la invitación a este selecto programa de la Radio Agricultura. Estoy feliz de estar acá en una grata conversación que estoy segura que lo será. Así que muchas gracias. Oye, y hay algo que compartimos, que somos discípulos del mismo maestro. Así es. Que es algo que creo que podría estar a él muy orgulloso viendo este programa. Así es, aprovechamos de mandarle un saludo. Porque esperemos que sí. Mira, no sé si... Alejandro San Francisco ha formado una gran comunidad de personas que por el solo hecho de ser formadas por él ya nos une un pegamento fundamental, una forma de razonar, una simpatía habitual. Sí, así que qué duda cabe, muchos de los logros que políticamente, al menos en mi caso, he ido junto a mi familia, obviamente, logrando, son en parte importantes también por los consejos y otras cosas de Alejandro San Francisco. Así que le mando un tremendo abrazo y también transmitirle que lo quiero mucho también. Muy bien. Oye, antes de entrar en materia y en esto mismo que conversábamos de la formación, de cómo hay quienes han ido permitiendo que más personas entren en política, puedan formarse y participar de la cosa pública, tú tuviste un episodio con el presidente Boric. El presidente Boric tuiteó en contra tuya. Sí. Antes de que asumieras como diputada, a propósito de tu ayuda en los incendios. ¿Qué pasó ahí? A ver, era una situación bien dramática porque habían miles de familias afectadas por los incendios que habían perdido todo, es decir, se habían quedado con lo opuesto. Y nuestra reacción como equipo en Concepción fue de manera inmediata ir a terreno, a conversar con las personas, a ver lo que estaba pasando, a oler, a estar ahí, a sentir cuál era la preocupación fundamental, los dolores de las personas, las necesidades más inmediatas. Y entonces habían pasado 3 días y yo subí un video a las redes sociales alertando a la ciudadanía y a las autoridades competentes en la materia que hasta esa fecha no había ni siquiera baños químicos en las zonas afectadas, con miles de familias, o sea, casi 4.000, alrededor de 4.000 viviendas dañadas, entre 4.000 y 5.000, en ese momento no se conocía el número, pero eran más o menos los órdenes de magnitud. E hicimos un video denunciando que no existían baños, que la disposición de alimentos no estaba siendo lo suficientemente rápido, que existía una serie de dificultades que en definitiva no estaban siendo atendidas en el contexto de la emergencia. Y subí este video, y pasaron 3-4 días, me parece, y efectivamente me respondió el presidente Boric, aludiendo a una supuesta intención mía de hacer campaña, cuando en realidad yo ya había sido electa diputada, y entregando un listado de supuestos cumplimientos por parte del gobierno de estas necesidades de la familia. Y yo contrastaba este video con la realidad y era evidentemente inconsistente, o sea, prácticamente una contradicción. Y entonces le respondí al presidente y efectivamente, como el presidente básicamente le respondió a una diputada, ni siquiera en ejercicio, sino que electa, esto causó una importante notoriedad y fue al final del día positivo, porque a los pocos días o a las pocas horas incluso ya habían una mayor cantidad de baños químicos, se activaron muchas iniciativas de la sociedad civil destinadas a satisfacer esa necesidad, y la verdad es que yo le pregunté en ese video al presidente, presidente, no sé, pues, ¿qué hacen las personas después de 3 días? Es decir, ¿podría usted aguantar 3 días no ir al baño? Cuestiones que son fundamentales. Bueno, las autoridades muchas veces no piensan en esas cosas. Y por eso es tan importante estar en terreno, y por eso, dicho sea de paso, es que yo celebro esta decisión política del gobierno de José Antonio Kast de ser un gobierno en terreno. En terreno de capitán Apagia, porque están todos en terrenos, y él marca la pauta y el ejemplo, y eso creo que es súper importante, súper positivo y súper notable de lo que ha hecho el gobierno hasta ahora. Es decir, desde el presidente hasta el director de los servicios en las regiones, está en terreno. Todos, es el parámetro, y con eso estamos midiendo las autoridades al final. Es lo que tenemos que exigirles, lo mínimo, es decir, para tomar decisiones políticas es fundamental conocer cómo estas están impactando, para hacer una mejor política pública al final del día. Y para eso no hay
receta más que escuchar a los vecinos, escuchar a la familia, escuchar a las personas para poder priorizar, para poder entender, para poder darse cuenta fácilmente, por ejemplo, que las necesidades reales de las personas muchas veces distan de una manera bien importante respecto a lo que se publica habitualmente por los medios de comunicación. Justamente antes de entrar al programa hablábamos, por ejemplo, de algunos puntos políticos que han hecho algunas autoridades, ¿cierto? Y que ocupan ríos de tinta, como se dice en la prensa, y sin embargo, ¿a quién le importa, digamos? O sea, eso no le soluciona el problema a nadie. No le soluciona el problema, por ejemplo, a la Alexandra en Ríos de Chile, o a la señora Martina en Villa Miramar, o a tantas otras dirigentes, a la Anita en San Pedro de la Paz. O sea, no le soluciona nada. Y sin embargo, bueno, invertimos mucho tiempo, o gastamos mucho tiempo más bien en eso. Paz, quiero ir al perfil Paz Charpentier. Hay hitos fundacionales, generacionales que compartimos, generacionales que trascienden el sentido etario. Gracias, porque tenemos hartos años de diferencia. Y son más bien en sentido histórico, y me refiero a esa revolución de octubre del año 2019, acompañada al gobierno del presidente Boric, de ese cambio de constitución del año 2022, y todo lo que acompañó a esa revolución de octubre del año 2019. Tú eras una persona que no estaba antes de eso. Cero. En lo público. Cero, nada. Es decir, nada. Y es más... ¿Eras abogado? Soy. He dejado... Cada día soy menos, digamos, claro. Pero... Sigue siéndolo. Sigo siéndolo, efectivamente, pero trabajé en un estudio jurídico, trabajé ejerciendo libremente la profesión, me especialicé en áreas vinculadas al derecho, hago clases, pausé un rato las clases para adaptarme a esta nueva etapa, pero claro, yo no estaba vinculada con lo público, ni en la universidad, ni en el colegio, mira, la política se metió en mi vida. ¿Nunca hubo alguna luz de, mira, esto me llama la atención, me gusta, me atrae, antes del estallido social? Sí, hubo, lo voy a contar. En el colegio fui presidenta del centro de alumnos. Ya. Pero en uno de estos paros famosos que hacían en el contexto de la Revolución Pingüina. Estamos hablando de los años 90. En el fondo, cuando el movimiento estudiantil. Sí. 2011. Claro, y uno con poco sentido de político, de posiciones políticas, de ideas, en el fondo de sectores políticos, de partido cero. Efectivamente, fui presidenta del centro de alumnos, no porque hubiese ganado una elección ni nada, era porque formamos un grupo de personas que queríamos, en el fondo, conducir este centro de alumnos en el colegio. Y bueno, y fue en el marco, casualmente, de este contexto, bien especial y bien particular. Y no, pues no me gustó cómo la mayoría del grupo quería enfrentar este proceso, que obviamente era con paralizar, con protestar. ¿Esto las movilizaciones del 2011 contra Sebastián Piñera? No, era las primeras, en el fondo, ¿te acuerdas del caso del colegio de Lota? Ya, perfecto. Ya, en esa época. Y claro, no me gustó la manera de enfrentar este proceso, es decir, con violencia, con descalificación, como con destrucción, con refundación, y bueno, y yo escribí una carta y renuncié, se la entregué al rector de mi colegio y ese fue mi debut y despedida en el movimiento estudiantil, por así decirlo, liderando el centro de alumnos, pero fue accidental, es decir, fue una anécdota, nunca tuve interés más allá. Es decir, todo lo sucesivo a la Revolución Pingüina, el año 2006. Fui ajena, sí, fui completamente ajena, sí, no participé activamente. Y llega este octubre de 2019... donde la violencia vuelve a tomarse las calles, donde se pretende cambiar la estructura y donde efectivamente hay una suerte de renacer, como lo llamaron en su minuto, de Chile, pretendiendo borrar 200 todo, años de tradición republicana. Y eso te hace interesarte en lo público. Mira, yo digo que fue accidental, se cumplió una serie de condiciones que fueron muy particulares. Uno, yo estaba haciendo clases en la universidad respecto de orden público económico, es decir, básicamente lo que estaba más en el eje de los cuestionamientos que se le hacían al famoso modelo, ¿cierto? Yo hacía clases de eso en la universidad, entonces estaba muy conectada con todo y era lo que yo básicamente le enseñaba a mis alumnos en la universidad y era lo que en la tarde entonces los delincuentes y violentos trataban de desvirtuar en la tarde, en las protestas, digamos. Esa es una cosa. La segunda cosa... estaba viviendo en Concepción, que también era circunstancial porque había renunciado a mi trabajo acá en Santiago para irme a Concepción, para volver a Concepción, que es mi ciudad, ¿cierto? Y me fui a vivir en un lugar muy afectado por la violencia. Es decir, me tocó vivir en un lugar muy parecido a lo que es Plaza Italia acá en Santiago. El mismo contexto. Y no lo toleré. Es decir, fue demasiado.
lo consideré una locura colectiva. Sentí mucha angustia, como desesperación. No lograba entender este nivel de violencia. No podía creer que lo que, no sé, uno de repente lee o ve películas, qué sé yo, Revolución Francesa, por ejemplo. Como que se ponía ese nivel de locura, de disonancia total, de separación plena con la realidad, no lo lograba comprender. Y no me quedó alternativa. Es decir, fue instintivamente, tuve que como que dar un paso, digamos. Así que reuní un grupo de abogados, llamé a varios compañeros de la universidad y nos comenzamos a juntar a hablar lo que estaba pasando. Y invitamos a 20, llegaron 3, lo típico. Y ahí empezamos a dar nuestros primeros pasos, empecé a dar mis primeros pasos en lo público. Y mi primer paso en lo público fue bien arriesgado, porque me fui con una mesa, imagínate, con una mesa, con un letrero que decía rechazo al proceso constituyente. Esto en 2020, ante el plebiscito de entrada. El 2019. Ya. Pleno octubre del 2019, cuando estaban todos destruyendo la plaza, cuando la gente golpeaba a otra gente, cuando hacían barricadas, y me fui con una mesa, una silla y un letrero que decía rechazo a la Plaza de Armas de Concepción, con Gonzalo Saavedra, un muy, muy buen amigo. Muerta de susto. Esto hay que recordárselo a los más jóvenes y a quienes no se acuerdan. Sí. Que en el año 2019 existía un nivel de cancelación absolutamente brutal. Es decir, emitir una opinión que podía ser discordante con la opinión que predominaba en ese minuto era justificante de violencia para gran parte de la población chilena. ¿Sí? El 80% de la población avalaba la quema del metro. Es como lo que le pasó a la ministra Lincoln Lado, digamos. O sea, decir, este nivel de cancelación o sea, que una mera posición u opinión distinta es una vulneración a sus derechos humanos. Así es. Es decir, intolerancia total. Tú no tienes ninguna legitimidad para opinar otra cosa. Bueno, en ese momento, de manera bien irresponsable, que ahora que lo veo, y con mucho susto, me fui con una mesa, una silla y un letrero que decía rechazo a la Plaza de Armas de Concepción. No tenía idea de política. Nunca había participado de nada, como te comenté. Y me fui a parar allí. Y hubo gente que nos atacó, en el fondo que nos gritó cosas, que estimaban que nosotros no teníamos derecho a estar en la plaza de armas de la ciudad opinando algo distinto a lo que la gran mayoría de las personas decía que tenía que ser. Y nada, pues con miedo y todo lo hice de manera bien irracional, pero mira cómo son las cosas. Pues, después de 6 años, hoy día estoy en el Congreso Nacional, defendiendo las mismas ideas que me impulsaron en aquella oportunidad, y la política pasó de ser algo accidental a lo que hago en mi día a día. Es bien curioso porque como fueron distintas cosas que son accidentales, es decir, yo de verdad lo digo, si hubiese vivido en otro lugar, probablemente no habría tenido ese impulso, ese instinto natural a involucrarme en lo que estaba pasando. Y hoy día, mirando en retrospectiva la violencia del 2019, la locura colectiva, ese intento de cambio de la estructura, de subversión violenta del orden que existía en ese minuto, volviendo al presente, al gobierno de José Antonio Kast, entendiendo que hoy está volviendo la violencia, lo que ha pasado en estos años, donde hemos visto un deterioro, hoy las personas viven peor que el 2019, hay más campamentos que el 2019, hay más pobreza. ¿Cómo ves lo que puede pasar de acá al futuro? ¿Crees que hay una suerte de renovación de la violencia en un sentido que pueda volver a ser validado por las personas? Yo creo que no hemos superado el proceso de aceptación es decir, de la siguen violencia. Esas cenizas de octubre del 2019. Yo creo que no. Yo creo que tenemos un germen de legitimidad de la violencia que no sé si estaba antes del 2019 o no, pero puede ser que sí, porque está asociado a ciertas fuerzas políticas, así que está ahí, que es permanente y que a veces se oculta, se niega, pero está. Y uno de los principios para participar en política, bien lo sabes, es la realidad. Y está allí, y claro, podrán haberlo ocultado durante el gobierno de Gabriel Boric, pero resulta evidente la explosión de violencia en universidades y escuelas desde que asumió el gobierno de José Antonio Kast. Es evidente. Y por tanto, creo que efectivamente Chile está atado a algunas fuerzas políticas que operan dentro del marco de la democracia,
que ocupan y aceptan la violencia como método de acción política y tenemos que tener las herramientas necesarias para poder blindarnos de aquello. Y eso no creo que diga tanto relación con la prohibición de la existencia de ciertas fuerzas políticas, sino que más bien con un cambio cultural profundo que parte porque muchas personas y liderazgos tengan la fortaleza de soportar, condenar la violencia como método de acción política con independencia de su popularidad y los tiempos políticos. Y eso es más una cuestión tal vez de carácter incluso que otra cosa. Estamos conversando junto a la diputada del Distrito 20, Paz Charpentier. Ustedes no se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Ideas y Sociedad, conversando el día de hoy con una amiga, la diputada Paz Charpentier, diputada por el Distrito 20, el Gran Concepción. Conversamos en el primer bloque a propósito de aquellos hitos que te llevaron a interesarte en lo público, siendo una persona que venía y era absolutamente ajena a la política, que no sabía de política y se fue a parar a la Plaza de Armas de Concepción con un cartel que decía rechazo el año 2019 en plena revolución. ¿Qué cree Paz Charpentier? Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que la mueven a hoy día estar en política? Mira, desde el punto de vista tal vez de las no creencias, pero que son características naturales. Y después, más allá, podemos pasar a las creencias, pero... A las creencias e ideas. Sí, a las creencias o ideas. Lo primero es que naturalmente soy una defensora de esas causas complejas, de esas causas difíciles y habitualmente impopulares. Instintivamente soy así, es parte de mi carácter, ¿ya? Y por tanto siempre cuestiono las opiniones y las ideas o principios o las creencias en teoría hegemónicas naturalmente. Es decir, si hay un grupo de personas que va hacia la derecha, lo primero que hago es pensar por qué todos van hacia la derecha. Y es natural para mí, digamos, eso, primero. Y segundo, creo que hay ciertas ideas que a mí me mueven y que creo que además debieran mover a gran parte de la política, de las personas que están involucradas en los temas públicos. Uno, es la preocupación por las personas que más lo necesitan. Es decir, el pensar cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos, más allá de las soluciones que uno pueda presentar, creo que es fundamental. O sea, eso es una idea, ¿cierto? Es decir, si uno en algún momento pierde ese vínculo, el pensar, ¿cómo puedo colaborar con esto? ¿Cómo podemos mejorar, por ejemplo, que todas las personas tengan o vuelvan a tener un techo en la Villa Miramar o en GeoChile o en Vista Hermosa? Creo que no podemos perder eso. Es decir, más allá de cuál sea la solución, ¿ya? Eso es lo principal. Segundo, obviamente, asociado con esto, la importancia del trabajo en terreno. Después creo que es importante siempre tener una posición, ser claro, en el fondo que más allá de que uno comparta o no las ideas o la posición del otro, creo que es muy importante tener una posición. Y uno puede cambiar de posición, pero siempre tener una posición. Y ya más de la perspectiva de los principios, bueno, creo en la dignidad humana, creo firmemente en la igualdad ante la ley. No somos iguales, pero tiene que existir una ficción jurídica que nos ponga a todos en una igualdad de condiciones frente a quienes nos gobiernan, por ejemplo, y frente a los demás. Creo que el Estado tiene que estar al servicio de la persona y no al revés. Creo también en el derecho a la vida sin condiciones. Creo también que existe bueno, hay una idea también fundamental que es que las personas, los seres humanos, hay algo fundamental y es que, por ejemplo, nunca perdemos la esperanza. Y que la esperanza es lo que nos alimenta día a día a salir adelante. Y creo que también los políticos tenemos un rol que cumplir en eso. Es decir, cuando ya hay un país sin esperanza, sin sueños, sin objetivos, creo que también eso es una causal o una de las razones que explica el estancamiento y la mediocridad.
Y eso creo que también es algo que nos ha pasado en el Chile el último tiempo. Yo creo que ahí hay varias como consideraciones que forman parte de mis ideas o creencias, en verdad. Te pregunto por las ideas porque me parece que muchas veces son lo que guían el norte, los que van marcando esa pauta en la acción de los políticos o los distintos actores dentro de la sociedad. Esas ideas que tú bien mencionabas, la dignidad de la persona, en consecuencia la protección de la vida sin condiciones, la subsidiariedad como principio articulador de las relaciones sociales. Y te lo pregunto pensando en tu acción y tu forma distinta de hacer política. ¿Tienes una forma distinta de hacer política a la tradicional? Me imagino que los diputados de tu distrito y los diputados a los que uno ve a nivel nacional. Y lo quiero destacar porque no te tomaste vacaciones en el verano y es algo que muchos pueden decir, mira, es una tontera. Pero no es una tontera porque la mayoría de los diputados se las toman y me parece que es correcto. Pero tú decidiste quedarte en terreno con los vecinos. Y no solamente es el no tomarte vacaciones, sino que estuviste permanentemente en enero y febrero, en medio de la catástrofe, con los vecinos. Has estado con los vecinos luego a asumir como diputada. Y no es una, me ha tocado acompañarte en Concepción, no es un acompañamiento para foto, para la red social. Es un acompañamiento permanente, es decir, hay una intención real de estar en terreno con los vecinos preocupados de los más vulnerables e intentando mejorar sus condiciones de vida en la medida de tus posibilidades. Esa forma de hacer política, ¿qué es lo que te llevó a eso, digamos? ¿Cómo pretendes poder ir plasmándolo en el futuro? Porque me parece que le hace muy bien a la labor del político. Bueno, primero muchas gracias por eso. A ver, la verdad, me siento incómoda en una condición diferente, en una situación distinta. Es decir, no puedo estar, o sea, naturalmente no puedo estar, por ejemplo, de vacaciones, pensando que hay personas que están sufriendo mucho y a las cuales yo además tengo eventualmente atribuciones o alguna influencia en poder mejorar esa condición. Es decir, no puedo, es natural en mí tener esa idea permanente. Es decir, no puedo descansar, básicamente no me habría podido tomar las vacaciones, sabiendo que habían personas que estaban sufriendo y a las que yo directamente sí podía ayudar en la condición en la que yo estaba, que era de diputada electa. Ni siquiera en ejercicio. No, ni siquiera en ejercicio, pero ahí ocupé el ser diputada electa muchísimo, porque las personas te contestan el teléfono, porque te abren las puertas, porque las personas te cuentan, porque creen en que tú puedes ayudarlas. El presidente Boric me respondió un mensaje, ¿cierto? Bueno, eso colabora con la emergencia, colabora con los más vulnerables, ¿cierto? Eso es lo primero, es decir, una reacción instintiva. Y luego, porque me gusta mucho. Es decir, parte de las cosas... Hay algo vocacional también. Sí, hay algo vocacional. Es decir, de verdad que a mí me complica esto de estar 3 semanas en el Congreso. No es algo que a mí me acomode. Es decir, preferiría estar mucho más en terreno que en el Congreso, porque pienso que en el Congreso además se pierde mucho tiempo. Es decir, las discusiones son muchas veces infructuosas, es todo muy lento, es todo muy burocrático, y además uno entra en una especie de búnker donde pierde nociones del tiempo, del espacio y de la realidad. Muy fácilmente, no solamente por la calidad, las características propias del trabajo, sino porque ser diputado además tiene una serie de privilegios que los ciudadanos comunes y corrientes no tienen. No tienen. Y entonces uno pierde rápidamente la conexión con la realidad. Entonces yo creo que deberíamos estar menos tiempo en el Congreso, porque además somos uno de los congresos que más sesiona en el mundo. Y en una de esas también, además en Chile no faltan tantas leyes. Creo que sobran leyes. Falta que se cumplan sí. Las leyes. Y creo que debiera ser estar en terreno una característica esencial a quienes nos dedicamos a lo público, porque eso necesitan los chilenos, porque te permite conectar mejor con las necesidades de la familia y los vecinos, con la realidad del día a día, y porque además ya desde el punto de vista más político, de partido, qué sé yo creo que los partidos que no están en terreno están condenados a desaparecer, como ha pasado antes en la historia reciente de nuestro país. Voy hilando ciertas cosas y encuentro en Paz Charpentier algo vocacional, de formación intelectual, un ánimo por hacer las cosas distinto a lo que se han venido haciendo en los últimos años. ¿Qué crees tú que ha faltado en la clase política y que los lleva hoy día a estar tan mal evaluados por una gran
parte de la ciudadanía, es decir, el que no se valora su trabajo, el que se cree que son un gran problema para el país, cuando a mí me parece que son, y la labor política es absolutamente necesaria dentro de la construcción de una nación, de un país más justo, libre, más humano, un país que respete esos derechos fundamentales de las personas y que pueda generar un ecosistema de instituciones que les permitan tener más oportunidades. ¿Qué es lo que ha faltado? Bueno, han faltado varias cosas, pero hay una que es fundamental, y es que en esta desconexión en la que naturalmente se produce cuando uno está en el Congreso Nacional o vinculado a los temas públicos, desconexión de la realidad, por todo lo que ya señalé, tiene que ver con que en ese contexto, además, los políticos suelen caer en despreciar el intelecto de los demás, la capacidad de comprender, de entender. Y entonces creo que una de las razones por las que los chilenos a veces, obviamente hay más de una, tiene que ver con que efectivamente los políticos tratan como tontos a los chilenos en muchas oportunidades, y creo que no le hemos hablado con la verdad a los chilenos. Las mentiras, creer y tratar a los chilenos como niños, como personas que no comprenden tal vez todas las complejidades de los problemas, o también su propia responsabilidad, la propia responsabilidad de los chilenos en las decisiones que han tomado, digamos, creo que nos ha hecho muy mal. Y yo creo que parte de las razones por las que nos votaron los chilenos fue precisamente esa, es decir, que nosotros comencemos nuevamente a tratarlos como adultos, eso es lo que esperan, y entender las decisiones que tomamos. Si nos demoráramos tal vez un poco más en explicar, no estaríamos tan mal evaluados. Y por eso, por ejemplo, en la última decisión, tal vez de las más importantes que tomamos en el Congreso en el mes que llevo, fue la votación de los beneficios sociales en el contexto de la eliminación de la modificación al MEPCO. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Bueno, votamos a favor de este proyecto, pero también apoyando al gobierno en una decisión que era súper compleja, digamos, súper impopular en teoría, súper difícil de soportar además para los chilenos más vulnerables, para las personas que tienen menos ingresos económicos en este país. Y entonces, ¿cuál es la instrucción número 1 que nosotros tenemos? Bueno, ir a escuchar qué piensan los chilenos. Primero explicar, ¿cierto? Con realidad, con sentido de realidad, con transparencia, y luego ir a terreno a poner la oreja, a poner el pecho a las balas, digamos. Oiga, ¿qué opinan los chilenos? Ir a preguntarle, oiga, ¿qué piensa usted de esto? ¿Le parece bien? ¿Cómo le afecta? ¿Cómo lo está viendo usted? Es decir, esa parte que a muchos les cuesta y que a muchos les da miedo, no es algo habitual, no se hace habitualmente. Y te voy a contar, por ejemplo, en el caso de ¿te acuerdas el proceso de los retiros? Bueno, yo no estaba en el Congreso en esa época, pero sí. Bueno, cuando algunos parlamentarios de derechas votaron en contra de los retiros en esa época, muchos tuvieron miedo de ir a la calle. Tuvieron miedo de enfrentar a las personas. Y de explicarles por qué los retiros iban a terminar perjudicando su Explicar, poner la cara y escuchar vida. Cuáles eran las complejidades. Bueno, ¿cómo podemos colaborar en eso? Bueno, pero tuvieron miedo. Y gran parte de todo lo que pasó después, o lo que pasó en esa época, tiene que ver con eso, ¿cierto? Con la incapacidad de poder explicar cuáles fueron las razones de tu decisión en el Congreso. Bueno, eso nos viene pasando hace mucho rato. Es decir, en vez de explicar Chile no tiene plata, bueno, vamos endeudando, entregamos asignaciones que no tenemos la capacidad de pagar. En donde hay un derecho, es donde hay una necesidad y un derecho, y bueno, y no, pues compadre, si en este país no se puede eso. Entonces yo creo que eso es parte del problema, fíjate. Esto te lo pregunto desde lo humano, desde sacándose el disfraz o el atuendo de diputada, de autoridad. ¿No te da miedo perder esta vocación de terreno, esta cercanía con las personas? Porque uno lo ve desde fuera y se da la monedización a los que llegan a la moneda, es decir, muchas veces llegan, se encierran, se olvidan de las promesas de campaña, se desconectan de las personas, empiezan con una tecnocracia que las personas no entienden y que las desconecta naturalmente el gobierno. Pasa en el Congreso, es decir, diputados que llegan con promesas de campaña, con una campaña en terreno con las personas y que se terminan por desconectar de las personas, con discusiones absolutamente elitizadas, privilegios, chofer y una serie de cuestiones que finalmente a la larga los terminan desconectando. Esto a ti como persona, me imagino que también es un desafío y una misión dentro de la labor parlamentaria. Me da mucho miedo. Esa es la verdad, me da terror.
Me da terror desconectarme porque es muy difícil mantenerte conectado. Es decir... Tú me decías, entro al Congreso y pierdo la noción del tiempo. Sí, de verdad que sí. Y eso es una de las cosas... A ver, es muy humana esta conversación en todo lo que hemos conversado, así que... y estoy siendo muy honesta, porque es realmente lo que pienso y obviamente siento, que lo natural en esta conversación para mí. A mí ha sido muy difícil el primer mes en el Congreso. Precisamente porque, bueno, por todo lo que significa, la estructura, es incómodo, me siento en corral ajeno, por así decirlo. Claro. Pero también porque estoy tratando de desarrollar herramientas que me permitan mantenerme conectado con lo que a mí me mueve, pues, que son las personas. De estar siempre pendiente de lo que los demás necesitan, de cómo puedo yo ayudar. Y muchas veces, desde el Congreso, no puedo ayudar tanto como quisiera. Pero también es importante que estemos ahí, ¿cierto? Ocupando espacio, estando aquí en estos programas, que también son muy importantes para la promoción de las ideas, para explicarle a los chilenos las razones de nuestras decisiones. Es igualmente importante que estar en terreno y en el Congreso. Entonces, estoy en ese proceso de tratar de desarrollar esas herramientas que me permitan estar permanentemente conectado con la realidad, porque es muy fácil perder esa conexión, como tú bien dices, y es uno de mis principales temores. Y por eso le pido permanentemente a Dios que eso no me pase, porque es muy fácil. Que no me domine el egocentrismo, que no me domine la ambición de poder, que en el fondo de no olvidar cuál es el sentido que tiene para mí estar en lo público. Y el sentido que no solamente tiene para mí, sino que es el sentido que yo quiero también transmitir a los demás en cada una de las decisiones. Y te voy a contar algo más. Que también no voy a decir personas, obviamente, pero, por ejemplo, me ha pasado en varias oportunidades que yo pregunto las razones de determinadas decisiones, por ejemplo, y me dan razones que tienen más que ver con temas y consideraciones de carácter, qué sé yo, mediático, que sustantivo, de fondo. Y me ofende, y me he sentido ofendida muchas veces porque piensan las personas en las conversaciones que a mí realmente me importa esto de que, oye, en verdad esta decisión es impopular, o que me importa cuál sea la fama que uno se haga respecto a tal o cual cosa, o que me importa que venga una tropa de bots a tratar de funarme a través de redes sociales, cuando en realidad mis preguntas habitualmente en estos temas tienen que ver con que, oye, esa decisión creo que es mala porque pone en riesgo a las personas. O esa decisión no está considerando que hoy día las personas, por ejemplo, tienen dificultades, estoy poniendo un ejemplo, pero un ejemplo que dice relación con realidades prácticas que le afectan a la familia, que la canasta de alimentos está extremadamente cara. Pero se presume habitualmente en las conversaciones que mis preguntas están justificadas por cuestiones que son más bien performáticas o contextuales, mediáticas, que respecto a los temas de fondo. Entonces, eso es algo muy permanente, muy instalado en la política. Bueno, yo me rebelo contra eso. No estoy dispuesta a aceptarlo. Y si tengo que anotar en una pizarra, delante de mi cama, que lo que me llevó hasta aquí fue cómo mejorar la calidad de vida de los chilenos, lo voy a hacer, porque no estoy dispuesta a olvidar esto. Y si algún día lo olvido, espero que Dios me saque de la política. Y es eso lo que finalmente le da sentido al servicio público. Estamos conversando junto a la diputada Paz Charpentier. Nos queda un tercer bloque. No se despeguen de la sintonía de Radio Agricultura, que ya volvemos. Ya estamos de vuelta en este tercer y último bloque de Ideas y Sociedad, conversando hoy día con la diputada del Distrito 20, Paz Charpentier, quien lleva un mes en la labor parlamentaria. Lo conversábamos en el primer y segundo bloque, con una instalación que es naturalmente compleja y además con una contingencia que ha sido particularmente difícil en cuanto a la mejora de calidad de vida de las personas. Han habido episodios recientes de violencia
en los colegios, en las universidades. Ha existido una crisis producto de la irresponsabilidad fiscal del gobierno del presidente Boric y condiciones internacionales donde ha habido un alza de los combustibles y eso naturalmente termina por perjudicar a una clase media en su llegada a fin de mes y en poder hacer uso de su vehículo, pero también ha habido una serie de medidas que han pasado por el Congreso, impulsadas también por el gobierno al que les ha puesto urgencia en la discusión legislativa para poder ir apaleando con ciertos beneficios sociales esta crisis que hoy vivimos respecto a los combustibles y otras materias por condiciones heredadas de la administración anterior y del contexto internacional. En esa línea me quiero ir primero a materia de educación, que es lo que me parece más inmediato por estos días y que además pone en riesgo una cuestión que es fundamental, que es la integridad de cada ser humano. Han habido alumnos apuñalados en los últimos días, agresiones a una ministra de Estado en la Universidad Austral, hubo un asesinato en el norte de Chile a una inspectora a un colegio, es decir, la violencia está instalada en los colegios. ¿Cómo lo están viendo desde el Congreso? Han habido medidas que están, tú eres parte de la Comisión de Educación del Congreso, y han habido una serie de medidas que han pretendido ir pudiendo solucionar en el largo plazo este tipo de cosas, no solamente en lo inmediato con detectores de metales, sino también medidas de largo plazo. Cuéntanos un poco de esto. Bueno, lo primero que creo que es importante que tengamos presente, que es que la explosión inusitada de violencia de los últimos días no creo que sea una casualidad. Cuando uno revisa casos de violencia escolar con mayor notoriedad desde que asumió el gobierno José Antonio Kast, a la fecha hay más de 20, digamos. Es decir, más de uno día por medio, digamos, o todos los días, excepto algunos días. Es decir, la gran mayoría de los días han habido situaciones de violencia escolar o asociados a violencia escolar desde que partió el gobierno. Eso es muy grave y no creo que sea una casualidad, ¿ya? Eso primero que todo. Y desde la perspectiva de las urgencias en materia de educación, efectivamente el gobierno, en el contexto, además, hay varios proyectos que están en carpeta, por así decirlo, pero en el contexto del asesinato a la inspectora de Calama, presentó un proyecto que se llama Escuelas Protegidas, que tiene por objetivo implementar medidas, o que se aprueben medidas destinadas a mejorar, o más bien garantizar la seguridad en las escuelas, la autoridad del profesor, la autoridad del profesor y los directivos, porque, claro, no hay proceso educativo posible sin, obviamente, un orden o una tranquilidad, una paz, seguridad, ¿cierto? Y hay varias medidas, entre esas, por ejemplo, la revisión de las mochilas y también la prohibición de ciertos elementos que te puedan tapar la cara, comillas, encapuchadas, para evitar esa situación. Y hay sanciones asociadas a delitos de violencia escolar, como son la pérdida de la gratuidad universitaria, respecto de aquellas personas que hayan sido condenadas en virtud de la Ley de Responsabilidad Adolescente en contexto de violencia escolar, ¿ya? Es bien complejo porque, bueno, hace pocos días también agredieron a la ministra Lincolao en la Universidad Austral, y eso abre otro debate, bueno, la violencia en las universidades, ¿cierto? Que es diferente porque obviamente hay un conjunto de estudiantes que son niños, que habitualmente no tienen una voz en el contexto político tan clara, ¿cierto? Porque son menores de edad. Y hay otros que, bueno, como vemos, hay grupos excepcionales, digamos, en el contexto de universidades que ocupan la violencia como método de acción política, pero que sí se hacen notar, digamos. O sea, sí son, uno incluso podría decir que tienen una opinión política, incluso una fuerza política organizada, ¿cierto? Y es un problema complejo que yo creo que hay que abordar por parte, de manera responsable, pero que hay que partir por lo primero, ¿cierto? Es decir, no hay derecho a la educación sin seguridad, y creo que la seguridad tiene que estar garantizada y tiene que, además, entregarse más herramientas a los colegios para ese fin. Tú eres profesora universitaria, hoy está en stand-by, pero eres profesora de Derecho. Hay una crisis de autoridad importante frente al docente, ¿no? ¿Cómo crees que eso se puede enfrentar de cara al futuro? Porque parece que está muy arraigado en las nuevas generaciones y que viene con el chip, y hay además un sistema de educación que permite que al profesor hoy día no se le respete en cuanto a la autoridad que él tiene como docente. Bueno, en la universidad ya habrá que discutir al respecto como seguridad propiamente tal, autoridad, pero en la escuela en parte es porque hoy día los profesores tienen miedo a los alumnos. Es decir, si tú no tienes certeza o garantía de que no tienes a un estudiante armado, o no tienes a un estudiante con un arma blanca, o no tienes
a un estudiante, qué sé yo, encapuchado dentro de la sala, difícilmente vas a poder ejercer autoridad, difícilmente vas a poder aplicar medidas disciplinarias por una cuestión práctica, o sea, da susto. Y yo creo que eso es bien potente, sobre todo en las escuelas de los sectores más vulnerables de nuestro país. Hay un colegio, por ejemplo, el Colegio Nuevos Horizontes, que el año pasado ingresó un sujeto a balear a otro al interior del colegio, digamos. Es decir, con qué tranquilidad el profesor de esa escuela va a hacer clases, digamos. Bueno, ahí tiene una directora muy talentosa que finalmente logró incluso que aumentara la cantidad de alumnos en ese colegio, pero claro, es una situación gravísima. Entonces, y a nivel... Y creo que tiene que ver con eso, pero también con un tema, bueno, ya más estructural, que tiene que ver con pérdida de valores que son fundamentales, con una cultura como de la horizontalidad total, con una sobreestimación también me parece a mí respecto de las decisiones de los niños, cuando son decisiones en muchos casos que no están amparadas ni fundadas en un conocimiento tal vez esencial de la realidad, sino que más bien subjetivo y acotado por su condición de niños, no porque sean personas tontas, digamos. Sí. Eso creo que también ha impactado negativamente. Hay mucho lo que estamos conversando que nuestros auditores que nos siguen por la sintonía de Agricultura, por Agricultura TV o por las distintas plataformas de la radio pueden parecer obvias, es decir, sin seguridad no hay educación, que es algo que tú has afirmado categóricamente, se necesitan generar las condiciones materiales es decir, un apoyo material y un apoyo formal para que los docentes, para que los profesores, tanto en la educación secundaria como en la educación universitaria, puedan ir entregando conocimientos y formación a sus alumnos para que estos puedan servir en la sociedad de mejor forma y desempeñarse en ella, pudiendo ser un aporte en general. Es decir, son cosas que parecen obvias, pero que la discusión parlamentaria, por parte de un sector que hoy creo que está absolutamente radicalizado y sesgado por una antojera ideológica que no les permite ver estas cosas y comprenderlas de forma completa, entendiendo las complejidades de esta discusión. Y me refiero particularmente a que hoy la izquierda en el Congreso no está apoyando del todo las medidas que ustedes pretenden tomar. Y son medidas que si probablemente las hubiese impulsado el gobierno del presidente Boric, entendiendo el conflicto ideológico que ellos tienen con este tipo de medidas, ellos la hubiesen apoyado. Es decir, hoy no la están apoyando no solamente porque no les guste la medida, sino que podría gustarles, pero no la apoyan porque las impulsa el gobierno del presidente Kast. Te doy un ejemplo. Hoy día tenemos una ley promulgada que se llama Ley de Convivencia Escolar, con la que yo tengo muchas diferencias. Habría votado en contra probablemente, pero que permite la instalación de pórticos de metal. ¿Ya? Eso, punto uno. La izquierda la votó a favor, ¿por qué? Porque era una iniciativa promovida del gobierno de Gabriel Boric. Hoy día tenemos la ley Escuelas Protegidas, que avanza en la revisión de mochilas y en la prohibición de ciertos elementos de ingreso a la escuela, y sin embargo han manifestado su oposición derechamente destructiva, no constructiva, del proyecto. Eso te demuestra claramente que en realidad aquí no están valorando el mérito de la idea, sino que más bien quien la propone. Sí. Y eso tiene que ver con algo bien puntual. Ellos, en realidad, uno, no le entregan legitimidad a la derecha para gobernar, y dos, no están dispuestos a poner el bienestar de Chile en primer lugar, tres, no les importa, o tal vez creen que es menos importante garantizar la tranquilidad de los padres para enviar a sus hijos al colegio. Cuatro, no les interesa tampoco, no creo que forme parte de su ideario, por ejemplo, restablecer la autoridad de los profesores en el aula, porque, bueno, por lo que hablábamos antes, ¿cierto?, respecto de esta sobreestimación de la opinión o posición de los niños respecto de los temas, como verdades absolutas y no como cuestiones circunstanciales, ¿cierto?, y eso es algo que también a los docentes los afecta mucho. Es decir, he conversado con profesores universitarios que me dicen, yo no quiero seguir haciendo clases porque le pongo una mala nota a un alumno y el alumno me califica mal, hace una denuncia frente a rectoría, frente a la facultad, y a mí me abren sumario. Bueno, y te lo pongo de otra manera. Cualquier intención de mayor cercanía de un profesor puede ser calificado de cualquier cosa, digamos. Y es una de las razones por las que hoy día también la relación en las universidades alumno-profesor se ha perdido, y esa formación que trasciende la universidad también. Imagínate qué profesor hombre, por ejemplo, va a estar dispuesto a preocuparse un poco más de alguna alumna que él considere que es conflictiva o que a lo mejor tiene algún problema familiar.
O sea, O de yo alguna le, alumna- aso- o le diría a algún- cualquier profesor que por favor no lo haga. O incluso alguna alumna talentosa que el profesor quisiera poder ayudarla en su formación Claro. y que decide no hacerlo porque puede generar un problema. Entonces, ¿te fijas? Entonces al final, claro, son todas estas ideas que creo que han sido impulsadas esencialmente por la izquierda, como de deconstrucción valórica, que han no solamente impactado fuertemente en la educación, sino que en todos los espacios, en muchos de los espacios, digamos. Así que bueno, ahí tenemos una tremenda responsabilidad. También Sí. nosotros que fuimos pasivos, yo misma, imagínate, me involucré en la política cuando ya, digamos, nos habían ganado la batalla cultural, po. Sí. Es decir, antes de eso, que la pega lo hicieron otros. No me consideraba llamada al servicio público para la promoción de ciertas ideas que yo considero esenciales, atendido el orden natural de las cosas, digamos, por ejemplo. Si uno lo quisiera resumir, no me Ahora, considera llamada. Es cuando- más, cuando- ¿sabes lo que? Y creo que es una idea también que incluso desde nuestro propio sector político, y yo misma, antes de estar aquí, ocupando esta posición, o vinculada a la política, miré con desdén, miré con cierto desprecio a quienes están dedicados a la política. Y, por ejemplo, yo cuando le dije a mi papá, yo voy a ser candidata al proceso constituyente, mi familia lo consideró como que estaba tomando una pésima decisión en mi vida, algo así como que casi que qué vergüenza, o sea, no, lo estoy obviamente exagerando, pero como, o sea, me saqué la mugre toda la vida, por así decirlo, mi papá, y tú vas a ser candidata, es decir, como lo peor que tiene nuestra sociedad, cuando, oye, lo público es de las cosas más importantes a las que alguien se puede dedicar, porque nos estamos dedicando a la construcción de lo común. O sea, ¿qué más? Hay pocas cosas tal vez que son más significativas. Entonces, claro, ahí nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Dejamos avanzar esta agenda sin control y tratamos de atajarla en el último momento, en el último minuto del partido, logramos meter un par de goles, pero eso no significa ganar el partido. Y ahora estamos, claro, tenemos algunos minutos adicionales, pero no podemos seguir perseverando y tenemos que llamar a más personas a lo público porque unos entramos y otros irán de salida y tenemos que garantizar pasar la posta. Y además ahí hay una cuestión que en física, en metafísica, puede sonar enredado, pero que finalmente es ese horror al vacío. Es decir, en una traducción a la política, la silla del poder va a estar siempre llena. Si no estás tú, va a ser otro, porque son espacios que siempre van a estar siendo rellenados por alguien. Alguien los ocupa. Y cuando llega ese sentido de deber, cuando llega ese sentido o esa vocación de servicio público, me parece que es absolutamente ineludible y entiendes que si tú no lo haces, probablemente alguien no lo va a hacer con el mismo empeño. Exacto. Y ganas que lo vas a hacer tú. Y también el deber de uno hacer su mejor esfuerzo, ¿cierto? El mejor trabajo posible, pero también no descuidar algo, entre otras cosas, porque hay muchas cosas que no tenemos que descuidar, de invitar a otros a formar parte de este momento histórico, de este servicio público, ¿cierto? Porque, por el contrario, va a haber un momento en que esto no va a tener vuelta. Sí. Y, por ejemplo, una de las cosas que me tienen súper preocupada en este contexto es que hoy un porcentaje importante de las personas que estaban dando la pelea en lo público, como más bien en los medios de comunicación, en los espacios más culturales, por así decirlo, se han ido al gobierno. Yo misma, digamos, que estaba, qué sé yo, muy permanentemente en terreno, que participaba, que tenía mucho tiempo para participar en medios de comunicación, para estar presente en las redes sociales, ¿cierto? O todo lo presente que quisiera. Bueno, hoy día estoy abocada al tema legislativo en un porcentaje importante de mi tiempo, a la política, esto es, a la pelea o a la disputa por el poder propiamente tal, que es tan como rudo y tan... Con tantas pequeñeces. Sí. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, ¿cierto? Y no puedo quedar ajena a ese debate, a esa pelea, digamos, ¿sí? ¿Quién está entonces hoy día ocupando esos espacios que avanzamos? Po? Eso nos está pasando y es un riesgo tremendo. Gente muy valiosa hoy día está de asesor, está en subsecretaría, sí, está ocupando cargos, posiciones que son súper importantes para llevar el proyecto del gobierno adelante. Pero y en lo demás, pronto esos espacios se van a llenar. Que es un proyecto que trasciende 4 años de gobierno, es un proyecto país. Exacto, de largo plazo. Que no es un gobierno de emergencia,
es un proyecto país Sí. de trascendencia y es básicamente el legado que le vamos a dejar a nuestros hijos. ¿Cuál es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos o a los chilenos del futuro? ¿Cuál es la historia que vamos a terminar escribiendo? ¿Quién va a poner, oye, nadie va a poner el punto final, pero cuando nosotros ya no estemos en esto, ¿vamos a haber heredado un panorama favorable al mundo que nosotros queremos construir? ¿O vamos a entregar lo que nosotros de alguna manera heredamos, que eran estos 2 últimos minutos del partido? Y que fue tan dramático, ¿cierto? Así que un llamado ahí a todos los que no estamos en lo público para invitar a otros con solidaridad a formar parte de este proceso que es necesario y que trasciende generaciones, me parece a mí. Paz, quiero agradecerte por habernos acompañado en Ideas y Sociedad. Muchas gracias a ti, Fernando. Gran conversación. Además que fue para mí muy reflexiva y profunda y Eso muy es bueno. honesta además. Sé que puede haber sido mucho más precisa en algunas respuestas, pero fue una No, conversación todo desde el corazón. perfecto. Así que Eso es lo muchas que gracias importa. por la invitación a tu selecto programa. Por lo demás, en mi primera entrevista de este estilo... En Agricultura TV. No, en el ejercicio del cargo. Mira, ¿Sí? maravilloso. Así que, Una exclusiva. sí, va a ser Me importante alegra para mucho. siempre. Eso es bueno. Y ustedes no se despeguen de la sintonía de Agricultura, que sigue la programación. Nosotros nos vemos el próximo sábado a las 21 horas. Chao, chao.